Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Episodio 24. Las curanderas y los secretos de la judería, sanación, magia y superstición en la Calatayud medieval. Narrado por Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Salom y bienvenidos de nuevo a Voces de Sefarad. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy desde las sombras de nuestra antigua judería os invito a descubrir uno de los aspectos más fascinantes y misteriosos de la vida cotidiana en la Calatayud medieval, el mundo de la sanación, la magia y las supersticiones que entrelazaban la medicina con lo sobrenatural, la fe con la esperanza, la ciencia con el misterio. Cerrad los ojos y dejad que os transporte a una noche de invierno en nuestra judería. En una casa humilde, una mujer se inclina sobre un niño enfermo. Sus manos curtidas por los años, pero suaves como la seda, preparan un ungüento mientras susurra palabras en hebreo que se pierden en la penumbra. Es una curandera, una de esas mujeres extraordinarias que guardaban en su corazón los secretos de la sanación, que combinaban el conocimiento de las hierbas con el poder de la oración, que eran capaces de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Hoy, gracias a las investigaciones del historiador Álvaro López Asensio en el Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud, podemos adentrarnos en este universo secreto que formaba parte integral de la vida de nuestra comunidad. Sus descubrimientos nos revelan un mundo donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se difuminaba, donde la medicina era tanto ciencia como arte, tanto conocimiento como fe. El mundo de la sanación judía. En la judería medieval de Calatayud, la frontera entre medicina y magia era mucho más difusa de lo que podríamos imaginar hoy. Los judíos, herederos de una tradición milenaria que combinaba el conocimiento médico con las creencias religiosas, habían desarrollado un sistema de sanación que abarcaba tanto el cuerpo como el alma, tanto lo físico como lo espiritual. Imaginad por un momento a Isabel Lunel, esa cristiana que mantenía amistad con la familia Constantín y que acabaría siendo procesada por la Inquisición. En su casa se reunían judíos y cristianos y allí se intercambiaban no solo conversaciones, sino también conocimientos sobre remedios y curaciones. Era un ejemplo perfecto de cómo estas tradiciones trascendían las barreras religiosas y se convertían en patrimonio común de toda la sociedad. Esta tradición se remontaba a los tiempos bíblicos, cuando los profetas y los sabios no distinguían claramente entre la curación física y la espiritual. La enfermedad se entendía como un desequilibrio que podía tener causas tanto naturales como sobrenaturales y por tanto requería tratamientos que actuaran en ambos planos. En nuestra judería esta tradición se había enriquecido con influencias de las más diversas procedencias. Los conocimientos médicos griegos, transmitidos a través de los árabes, se mezclaban con las prácticas populares cristianas, con las tradiciones cabalísticas y con los remedios ancestrales que se habían transmitido de generación en generación en el seno de las familias judías. Las curanderas guardianas de secretos ancestrales. En el corazón de este sistema de sanación se encontraban las mujeres. Las curanderas judías de Calatayud eran depositarias de conocimientos que se transmitían de madre a hija, de suegra a nuera, en una cadena ininterrumpida que se perdía en la noche de los tiempos. Imaginad a una de estas mujeres extraordinarias. Se llama Miriam y vive en una casa cerca del barranco. Tiene más de 60 años y sus ojos brillan con la sabiduría acumulada durante décadas de experiencia. Conoce las propiedades de cada hierba que crece en los campos de Calatayud, sabe cuándo recoger cada planta para que conserve toda su eficacia, domina los secretos de la preparación de ungüentos, pociones y remedios. Pero su conocimiento va mucho más allá de la herboristería. Miriam es también experta en el arte de la palabra sanadora, conoce las oraciones y los conjuros que deben acompañar a cada remedio, sabe cómo combinar la medicina con la magia para potenciar los efectos curativos de sus tratamientos. Los documentos estudiados por Álvaro López Asensio nos revelan la existencia de toda una red de curanderas que operaba en la judería de Calatayud. Algunas eran especialistas en determinados tipos de dolencias, había expertas en partos y enfermedades femeninas, otras se dedicaban a curar el mal de ojo, algunas se especializaban en el tratamiento de enfermedades infantiles. Estas mujeres no trabajaban en la clandestinidad, al contrario, eran figuras respetadas y valoradas por toda la comunidad. Sus servicios eran solicitados no solo por judíos, sino también por cristianos y mudéjares que reconocían su eficacia y su sabiduría. Era un ejemplo más de esa convivencia multicultural que caracterizaba la Calatayud medieval. El mal de ojo, la enfermedad de la mirada. Una de las preocupaciones más constantes en la judería medieval era el mal de ojo, esa misteriosa enfermedad que se creía causada por la mirada envidiosa o malintencionada de otra persona. Los judíos de Calatayud, como los de todas las comunidades mediterráneas, vivían con el temor constante de ser víctimas de esta maldición invisible.
El 18 de septiembre de 1488, cuando la bilbilitana Isabel Ferrer confesó ante la Inquisición que llegó a juzgar a Jaime Ramón, declaró ante la Inquisición que quería arrojar el mal de ojo a Pedro de Maurer. Este testimonio nos revela hasta qué punto el mal de ojo formaba parte de las preocupaciones cotidianas de la época. El mal de ojo podía manifestarse de las formas más diversas: una enfermedad súbita, una racha de mala suerte, la muerte inexplicable de un animal, el fracaso de un negocio próspero. Cualquier desgracia inesperada podía atribuirse a la influencia maléfica de una mirada envidiosa y por tanto requería un tratamiento específico que combinara elementos médicos, mágicos y religiosos. Imaginad la angustia de una madre cuando su hijo, hasta entonces sano y alegre, comenzaba a languidecer sin causa aparente. La primera sospecha era siempre el mal de ojo. ¿Quién había mirado al niño con envidia? ¿Qué vecina había elogiado demasiado su belleza? ¿Qué extraño había fijado su mirada en él durante demasiado tiempo? Las curanderas especializadas en el tratamiento del mal de ojo habían desarrollado todo un arsenal de técnicas y remedios. Conocían las oraciones específicas que debían recitarse, los amuletos que debían llevarse, los rituales que debían realizarse para neutralizar la influencia maléfica. Algunas de estas prácticas se basaban en tradiciones judías ancestrales, otras habían sido adoptadas del folclore popular cristiano o musulmán. Los remedios mágicos entre la ciencia y el misterio. Los remedios utilizados por las curanderas judías de Calatayud combinaban elementos que hoy consideraríamos científicos con otros que clasificaríamos como puramente mágicos. Pero para las gentes de la época, esta distinción no tenía sentido. Todo formaba parte de un sistema coherente de conocimiento que buscaba actuar sobre las causas profundas de la enfermedad. El 25 de enero de 1488, la bilbilitana Catalina de Funes confesó ante la Inquisición que llegó de juzgar a Jaime Ramón, que había tomado de ojo a una hortolana de agua y óleo. Este testimonio nos muestra cómo se utilizaba una mezcla de aceite y agua para diagnosticar y tratar el mal de ojo. Los remedios herbals ocupaban un lugar central en este sistema. Las curanderas conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas: la manzanilla para los problemas digestivos, la valeriana para los nervios, el ajo para las infecciones, la ruda para protegerse del mal de ojo. Pero el conocimiento de estas propiedades se combinaba con creencias sobre el momento adecuado para recoger cada planta, las palabras que debían pronunciarse durante la recolección, los rituales que debían acompañar a la preparación del remedio. Los amuletos constituían otro elemento fundamental del arsenal terapéutico. Estos objetos, que podían ser desde simples hierbas envueltas en un paño hasta complejas combinaciones de metales, piedras y pergaminos con inscripciones, se creía que tenían el poder de proteger contra las enfermedades, neutralizar las influencias maléficas o atraer la buena suerte. Los amuletos judíos solían incluir textos sagrados, versículos de la Biblia, nombres de ángeles, fórmulas cabalísticas que se creía que tenían poder protector. Estos textos se escribían en pergamino con tinta especial, se enrollaban cuidadosamente y se guardaban en pequeños recipientes que el paciente debía llevar consigo. Las supersticiones para proteger la maternidad. Uno de los ámbitos donde la medicina mágica judía alcanzaba mayor sofisticación era el de la protección de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. El embarazo y el parto eran momentos de especial vulnerabilidad, cuando las fuerzas maléficas podían actuar con mayor facilidad y por tanto requerían una protección especial. El 2 de septiembre de 1489, el testigo vecino de Calatayud, Martino de Lezama, declaró ante la Inquisición que había visto a Isabel Lunel, que tenía porque había visto morir de pestilencia, a una epidemia que había visto que había hecho hacer y fascolas, dicer a los enfermos de la Inquisición, que no había hecho mal catalanismo y fuera de Calatayud. Las mujeres judías de Calatayud conocían todo un repertorio de prácticas destinadas a proteger a las embarazadas. Algunas de estas prácticas tenían una base médica real, recomendaciones dietéticas, ejercicios específicos, cuidados higiénicos que efectivamente contribuían a un embarazo saludable. Otras eran puramente supersticiosas, amuletos que debían llevarse, oraciones que debían recitarse, rituales que debían realizarse en determinados momentos del embarazo. La figura de Lilith, el demonio femenino que según la tradición judía atacaba a las mujeres en el parto y a los recién nacidos, ocupaba un lugar central en estas creencias. Para protegerse de Lilith, las mujeres utilizaban amuletos específicos, recitaban oraciones especiales y realizaban rituales que se creía que tenían el poder de mantener alejado a este demonio. Imaginad la noche del parto. La casa se llena de mujeres que vienen a ayudar. Se encienden velas especiales, se queman hierbas aromáticas, se colocan amuletos protectores alrededor de la cama.
La parturienta lleva colgado del cuello un pequeño pergamino con versículos bíblicos escritos en hebreo. Las mujeres recitan oraciones en voz baja, creando un ambiente de protección sagrada que envuelve a la madre y al niño que está por nacer. La curandería para animales protegiendo el sustento. La medicina mágica judía no se limitaba a los seres humanos, también se extendía a los animales, especialmente a aquellos de los que dependía el sustento de la familia. En una sociedad donde la pérdida de una vaca, un caballo o un rebaño de ovejas podía significar la ruina económica, la protección de los animales era una preocupación constante. El Fuero de Calatayud de 1131 reguló con precisión las actividades de los judíos bilbilitanos para proteger el mal de ojo y para quitar también el mal de ojo. Otro remedio eficaz para el mal de ojo consistía en untar con aceite o aceite la afectada o enferma. Los judíos de Calatayud habían desarrollado todo un sistema de medicina veterinaria que combinaba conocimientos empíricos con prácticas mágicas. Conocían los síntomas de las enfermedades más comunes del ganado, sabían cómo tratar las heridas, conocían las hierbas que podían curar determinadas dolencias. Pero este conocimiento se combinaba con rituales protectores, amuletos específicos para los animales y oraciones que se creía que tenían el poder de mantener alejadas las enfermedades. El mal de ojo podía afectar también a los animales, especialmente a aquellos que destacaban por su belleza o su productividad. Un caballo especialmente hermoso o una vaca que daba mucha leche, un rebaño próspero, podían ser víctimas de la envidia ajena y sufrir las consecuencias del mal de ojo. Para protegerlos se utilizaban amuletos específicos, se realizaban rituales protectores y se recitaban oraciones especiales. Imaginad a un ganadero judío que descubre una mañana que sus ovejas están enfermas sin causa aparente. Su primera sospecha es el mal de ojo. Busca a la curandera especializada en animales que examina el rebaño, diagnostica la causa del mal y prescribe el tratamiento adecuado, hierbas medicinales para los animales enfermos, amuletos protectores para todo el rebaño, oraciones específicas que el ganadero debe recitar cada mañana y cada noche. Los componentes de la sanación mágica. El sistema de sanación mágica judío se basaba en 3 componentes fundamentales que debían actuar de forma coordinada para lograr la curación. El componente individual, que incluía las características personales del paciente y su predisposición a la curación. El componente social, que abarcaba las relaciones del paciente con su entorno y las posibles fuentes de conflicto o envidia. Las supersticiones estaban fundamentadas en un tratamiento popular relacionado con el pensamiento mágico. El supersticionismo creía en los efectos de los hechizos, maldiciones, fetiches y otros rituales que podían tener cierta influencia, positiva o negativa, en la vida y destino de las personas. El componente individual era fundamental porque se creía que cada persona tenía una constitución única que determinaba su susceptibilidad a determinadas enfermedades y su capacidad de respuesta a los tratamientos. Las curanderas debían conocer estas características individuales para poder prescribir el tratamiento más adecuado. Para ello utilizaban diversos métodos de diagnóstico: la observación física, la interpretación de los sueños, el análisis de la personalidad y las circunstancias vitales del paciente. El componente social era igualmente importante porque muchas enfermedades se atribuían a conflictos interpersonales, envidias o malquerencias que podían manifestarse a través del mal de ojo o de otros tipos de influencias maléficas. La persecución inquisitorial cuando la sanación se volvió peligrosa. Pero este mundo de sanación mágica tenía los días contados. La llegada de la Inquisición a Aragón en 1484 supuso el comienzo de una persecución sistemática de todas las prácticas que pudieran considerarse supersticiosas o heréticas. Las curanderas judías, que hasta entonces habían sido respetadas y valoradas por toda la comunidad, se convirtieron de repente en sospechosas de brujería y herejía. Los inquisidores veían en las prácticas de sanación mágica una amenaza a la ortodoxia cristiana. Las oraciones en hebreo, los amuletos con inscripciones cabalísticas, los rituales que combinaban elementos judíos con tradiciones populares, todo ello era considerado como evidencia de judaización secreta o de pactos diabólicos. El proceso inquisitorial contra Isabel Lunel es especialmente revelador. Esta cristiana, que había mantenido amistad con la familia Constantín, fue acusada de prácticas relacionadas con la sanación mágica. Su caso demuestra hasta qué punto estas tradiciones habían trascendido las barreras religiosas y se habían convertido en patrimonio común de toda la sociedad. Imaginad el terror de estas mujeres cuando se dieron cuenta de que sus conocimientos, que durante generaciones habían sido valorados y respetados, se habían convertido de repente en evidencia de herejía.
Mujeres que habían dedicado su vida a curar a los enfermos se encontraron de repente acusadas de brujería, sometidas a interrogatorios brutales, obligadas a confesar prácticas que ellas consideraban perfectamente legítimas y beneficiosas. Los judíos que partieron al exilio llevaron consigo estas tradiciones que se mantuvieron vivas en las comunidades sefardíes de todo el Mediterráneo. En Salónica, en Estambul, en Ámsterdam, las curanderas sefardíes siguieron practicando artes de sanación que tenían sus raíces en Sefarad. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, podemos encontrar supervivencias de estas tradiciones en las comunidades sefardíes de todo el mundo. Los remedios de la abuela, las oraciones para protegerse del mal de ojo, los amuletos que se cuelgan en las casas para atraer la buena suerte, todo ello forma parte de un legado cultural que se remonta a las curanderas de la judería medieval. Imaginad a una de estas curanderas en su lecho de muerte, rodeada de sus hijas y nietas, con voz débil pero firme transmite sus últimos conocimientos: qué hierbas recoger en cada estación, qué oraciones recitar para cada dolencia, qué amuletos preparar para cada ocasión. No es solo una transmisión de conocimientos técnicos, es la entrega de un legado sagrado, la continuación de una cadena que se remonta a los tiempos bíblicos. Estas mujeres poseían algo que a menudo falta en la medicina contemporánea: la capacidad de tratar al paciente como una persona integral, la habilidad de combinar el tratamiento físico con el apoyo emocional, la sabiduría de entender que la curación es tanto un arte como una ciencia. Que la memoria de estas curanderas sea una bendición y que su ejemplo de dedicación, sabiduría y compasión siga inspirando a todos aquellos que se dedican al noble arte de curar. Y mientras haya curanderas que combinen la ciencia con la compasión, la técnica con la humanidad, el conocimiento con el amor, el espíritu de las sanadoras de la judería de Calatayud. Créditos. Narrador: Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Dirección y producción: Javier Bona. Este episodio está dedicado a todas las curanderas y sanadores que a lo largo de la historia han dedicado su vida a aliviar el sufrimiento humano y a la memoria de las tradiciones de sanación de la judería medieval de Calatayud. Salom.